Buenas tardes, soy Andrés Felipe Porras, estudiante de segundo semestre de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. El concepto de Estado de Derecho, desde los pensadores más importantes de esta definición de nuestros tiempos. Hablaremos de los señores Max Weber y Kelsen, quienes impulsaron la definición de Estado de Derecho. Primero empiezo. ¿Quién es el señor Weber y qué aportes hizo? Max Weber nació el 21 de abril del año de 1864 en la ciudad de Erfurt, Alemania, y murió el 14 de junio del año 1920 en la ciudad de Múnich, Alemania. En la vida se desempeñó como economista, historiador, jurista, politólogo, filósofo y sociólogo. Es reconocido por ser, junto a Karl Marx y Emile Durkheim, una de las figuras que contribuyó a la formación de los estudios psicosociales y psicológicos modernos. Weber políticamente se identificaba como un líder democrático y reformista que ayudó a fundar el Partido Demócrata de Alemania. Fue una de las primeras personalidades en criticar la expansión de su país en la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918. Asimismo, sus pensamientos también señalaban que el compartimiento y el conocimiento del ser humano iba a determinar de acuerdo al lugar donde nace, la cultura, la religión, y que aquí compartió el segundo libro más importante, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde Weber estudió cómo la religión puede ayudar económicamente a algunos países y cómo en otros no se puede aplicar. Weber aportó interesantemente trabajos con relación a la evolución capitalista y a la burocracia, que quizás una de sus principales contribuciones a la política fue su análisis de los diversos tipos de autoridad, cada una de las cuales contribuyó con su propio principio legitimador, un punto central de su pensamiento en su análisis de Estado. Ahora, ¿qué es el Estado según Weber? Esta es una de las definiciones más controversiales y quizás que aún han pasado más de un siglo y aún se siguen aplicando. El Estado es aquella comunidad humana que, dentro de la determinación del territorio, el territorio es el elemento distintivo de nuestro tiempo, que es todos los demás asociaciones e individuos solo se les conoce el derecho se les conoce y se les da legítimamente el derecho a la violencia física en medida que el Estado lo permita. El Estado es la única fuente de derecho que tiene el poder para utilizar la violencia cuando lo necesita. Weber, Marx, en su teoría La política como vocación, este libro sale al público en el año 2009 y ha generado gran controversia en la aplicabilidad y el manejo de los estados sobre el pueblo. Así, solo existirán estructuras políticas que no se aplicasen la fuerza como medio, entonces habría un desaparecido concepto de Estado, dando lugar a lo que solemos llamar anarquía en el sentido estricto de la palabra. Por supuesto, la fuerza no es el único medio de Estado ni su único recurso, no cabe duda, pero si medio utilizado, la fuerza es el más eficiente para la dominación de un país. En las diversas instituciones del Estado, empezamos por la familia, se considera la violencia como un medio absolutamente normal. Hoy, en cambio, deberíamos formularlo así: el Estado es aquella comunidad humana que ejerce con éxito el monopolio de la violencia física legítima dentro de un determinado territorio. Los tres mecanismos que pone en marcha la autoridad política según Weber son el dominio, la obediencia y la legitimidad. Que la sumisión no se consiga por una explícita violencia, sino por adhesión de los individuos. No se puede explicarse si acudir a los mecanismos fácilmente por el poder, como son los que se mueven con el concepto de servidumbre voluntaria, a la rutinización del poder, la aceptación de la legitimidad indiscutida, la persecución, etc.
Son creencias sin las cuales ningún Estado puede subsistir y que la necesidad de divulgar. Dominación tradicional es otro de los conceptos más importantes. Es la que reposa la creencia de carácter sagrado de las tradiciones de quienes dominan en su nombre. El orden es sagrado porque previene siempre y porque toda la vida se ha visto y se ha hecho igual. La técnica de gobierno consiste en enmascarar que las tradiciones de una invención y que el patrimonio base del poder se basa en la explotación de los otros miembros de la familia, en el caso de las familias extensas, y en uno no diferenciar entre patrimonio personal y patrimonio del Estado, en caso de las monarquías. Bajo la autoridad parcial del Estado es administrado como una finca particular y no puede hablarse con propiedad de la ciudadanía. La dominación carismática es otro de los puntos emblemas. Esta significa que reposa en la creencia según el cual el individuo posee alguna característica o actitud que le convierte en especial. Se fundamenta en líderes que ponen a la tradición y crean un orden nuevo, tal vez como individuos carismáticos, especialmente vistos de cerca, no resultan especialmente santos ni admisibles, pero logran probar admiración, entusiasmo, apasionamiento, incluso de forma desinteresada. Las técnicas mediante las cuales se puede fabricar el carisma depende de las circunstancias históricas. Weber es de antes de la televisión, pero es obvio que se trata de una contribución social y que existe una correlación entre el carisma y la viabilidad de las estructuras sociales. El tema del carisma en Weber ha sido muy discutido en la medida en que a través de sus discípulos Karl Schmitt fue usado para justificar en 1933 la ascensión al poder del señor Fuscher en todo esto. Este tipo de carisma le interesaba no por el totalitarismo, sino que al parecer plebiscitando de un Estado de Derecho y sobre todo el capitán de la industrialización. El otro concepto es la dominación racional. Este es tenida como regla universal, empresarial y abstracta. Es la expresión de la realización formal basada en el procedimiento calculable y de burocracia. Y en este sentido, cabe que aquí solo lo pueden utilizar los regímenes democráticos, sino el socialismo y el burocrático. De hecho, incluso lo que él denominó democracia plebiscitaria de los jeques y jefes, es decir, lo que hoy se llama despotismo managerial. Bueno, ¿qué es la burocracia según Weber? La burocracia es el pilar fundamental del moderno Estado de Derecho. Es a la medida en que permita diferenciar la esfera política administrativa de otras esferas a niveles como la religión, la economía, etc. En este sentido cumple un papel relacionador, incluso si se defiende que la violencia del Estado es legítima. Es porque la diferencia claramente de la violencia feudal sí existe en un Estado y necesariamente debe de aplicarse en una burocracia de este sentido, y asimismo se genera la organización de la ley. Bueno, vamos a hablar del señor Hans Kelsen. ¿Quién es y qué aportes hizo? El señor Hans nace en 1881 y muere en 1973. Fue fundador de la Escuela Pura y Vivencia de Derecho. En el periodo de la extraguerra se propuso contribuir al derecho público desde la afirmación democrática de una concepción del normativismo de los factores no jurídicos.
le corresponde el mérito de haber introducido a la Constitución austriaca en 1920 un tribunal constitucional encargado de garantizar el cumplimiento de la ley fundamental. Entre sus obras, Problemas fundamentales de la teoría jurídica del Estado, de 1911, El valor de la democracia, fue escrito en 1920, El socialismo y Estado, en 1923, La teoría general de Estado, en 1925, La teoría pura del derecho, en 1930. Para Kelsen no hay nada más serio y exacto que la norma jurídica, insistiendo en que la libertad se encuentra en la contaminación de otras manifestaciones de la vida social. El derecho será eficaz y justo. Por aquel principio latino, Kelsen rindió culto a la ley escrita, que fue una garantía al buscar y evitar la arbitrariedad del juzgador, que hacía en la administración de justicia un ejercicio para su subjetividad, pues mucha gente era condenada sin ni siquiera el código estableciera su condena para él mismo. Bueno, su famosa pirámide normativa a veces no es exactamente entendida en el ejercicio del derecho, mientras Kelsen relevó la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Definición de estados de derecho según Kelsen. Para Kelsen es necesario reconocer la unidad entre el Estado y el orden jurídico, considerado como un orden ejecutivo realmente superior a la conducta humana. El Estado es idéntico al orden jurídico como creador o portador del orden jurídico, y también en cuanto al sujeto se debe de realizar todo el proceso legal que queda a favor de él, no del Estado. Por lo tanto, no se puede definir el Estado como algo situado fuera del derecho. Así pues, el derecho no es sino la expresión de una actividad del orden jurídico. También su personificación se trata de una unidad sustancial en forma del derecho y del Estado. Hay que darse cuenta de que el Estado, en cuanto objeto del conocimiento jurídico, no puede ser otra cosa que derecho, ya que conocer o desconocer jurídicamente no significa la búsqueda, sino convertir algo de común a un derecho. La persona que cumple una función determinada por el orden jurídico tiene el carácter del órgano, tales y funciones sean de creación y aplicando las normas. El Parlamento de fórmulas del Código Penal, y los ciudadanos le exigen al Parlamento otros conceptos menos amplios, más materialistas, y de acuerdo con el individuo, el órgano del Estado únicamente cuando tiene a la persona a su cargo jurídicamente especial. Las características esenciales de un órgano